Estamos en una clase magistral más de la asignatura de Sociología del grado de Ciencias Políticas y de la Administración. El objeto de esta clase va a ser hacer un recorrido por los diferentes sistemas de estratificación que se han sucedido a lo largo de la historia. Para empezar este tema, daremos una serie de nociones básicas. Nociones, o más que nociones, principios fundamentales. Punto de partida. Un rasgo distintivo de las sociedades humanas es la desigualdad. La desigualdad está presente en nuestra vida cotidiana. Podemos decir que somos iguales ante la ley, pero es una igualdad de carácter formal. No todos ocupamos las mismas posiciones, no todos desempeñamos los mismos roles, no todos tenemos el mismo estatus. Por lo tanto, insisto en nuestro punto de partida. La desigualdad es un rasgo inherente de las sociedades humanas. Ahora bien, respecto a la explicación de la desigualdad, podemos establecer una clasificación. Por una parte nos encontraríamos las explicaciones milenaristas, existentes anteriores a la modernidad. ¿Cuál es el rasgo distintivo de estas explicaciones milenaristas? Pues que la desigualdad es algo que forma parte del orden natural de las cosas. Esta concepción milenarista la podemos encontrar, por ejemplo, en el pensamiento de Aristóteles. La modernidad ha significado un profundo cambio en todos los niveles, en el orden económico, en el orden político, en el orden social. Recuerdo, por ejemplo, que en el orden económico asistimos a todo lo que es el proceso de industrialización y las consecuencias que se derivan. En el orden político nos encontramos con las revoluciones americana, francesa o inglesa que suponen el tránsito hacia lo que podríamos denominar caminar desde súbditos a ciudadanos. En el orden cultural también asistimos a la evidencia y la puesta en reflejo de nuevos parámetros. ¿Qué significa la modernidad con respecto al concepto de desigualdad? Pues bien, aparece una nueva visión. Concretamente, se empieza a distinguir la desigualdad natural o física de lo que es la desigualdad moral o política. En este sentido, son claves las aportaciones, por ejemplo, de Rousseau, de Montesquieu, de Locke o de Madison. Hechas estas aclaraciones previas, a continuación vamos a ver los distintos sistemas de estratificación que se han desenvolvido a lo largo de la historia. Posiblemente, con respecto al concepto de desigualdad, las aportaciones primigenias las encontremos dentro del pensamiento marxista. Y es que el pensamiento marxista, a pesar de que algunos dicen que ya está caduco, yo considero que no, que todavía sigue teniendo su fuerza y aunque ha fracasado como praxis política, sin embargo, dentro de lo que es la órbita del pensamiento, dentro de lo que es la órbita de la cultura, dentro de lo que es la órbita de la intelectualidad, sigue estando presente. Como decía, el pensamiento marxista constituye una auténtica revolución dentro del campo de las ciencias sociales. Y esa revolución se debe a que por primera vez nos encontramos en la historia del pensamiento sociológico una visión relacional de los objetos que constituyen la sociedad. La lástima es que el pensamiento marxista solamente se limita dentro de esta visión relacional a ubicarla dentro de la esfera material. Pero dejando a un lado estos conceptos de carácter teórico que ya hemos visto en otras sesiones magistrales, pasamos a continuación a ver los distintos sistemas de estratificación social que se han sucedido a lo largo de la historia. En primer lugar nos encontramos el modelo antiguo de estratificación social. Después nos encontramos con el sistema de castas. También nos aparece el sistema despótico oriental, el sistema estamental y el sistema de clases. Antes de entrar a describirlo brevemente, quiero hacer una puntualización. Algunos de estos sistemas tienen una ubicación geográfica muy concreta. Otros ya prácticamente han desaparecido. Otros, digamos, que han sufrido un proceso de evolución, pasando, pues, por ejemplo, de un sistema de estratificación estamental a un sistema de clases. Con lo cual, las variables, tanto espacio-temporal, son muy diversas. Pero pasemos a ver más detenidamente cada uno de estos sistemas. Por un lado nos encontramos el modelo antiguo de estratificación social. Como decíamos, la desigualdad es un rasgo inherente de todas las sociedades humanas. Y dentro del sistema de estratificación social antiguo nos encontramos distintas posiciones ocupadas por los individuos. Posiciones que generalmente están ligadas al dominio de alguna técnica, el dominio de la fuerza o incluso la posesión de algún elemento de carácter sobrenatural que se atribuye a las personas. Por ejemplo, pensemos en la posición que ocupa el brujo del clan en un momento muy concreto, una posición superior porque se le atribuyen unos poderes mágicos. ¿Cuál es el concepto del modelo de estratificación social antiguo? Es propio de un conjunto muy diverso de sociedades primitivas situadas en periodos históricos distintos y que presentan apreciables diferencias en cuanto a su evolución económica, tecnológica y de organización social. Concretamente, dentro del modelo de estratificación social antiguo podemos ubicar las sociedades cazadoras-recolectoras, las sociedades horticultoras simples y avanzadas y, por último, las sociedades agrarias.
Insisto en un hecho muy concreto, y es que las distintas posiciones ocupadas por los individuos dentro de la sociedad están especialmente ligadas a la fuerza, al dominio de una técnica o a la atribución de algún poder de carácter sobrenatural a un individuo concreto. Por otro lado, nos encontramos con el sistema de castas. Cuando pensamos en las castas, generalmente la mente se nos va a la India. Pues sí, porque este es el espacio geográfico en el cual se ha desarrollado. Incluso hay algún autor que llega a decir que el sistema de castas viene a ser al mundo oriental lo que el sistema despótico estamental es al mundo occidental. ¿Qué es el sistema de castas? Es un sistema de grupos adscritos por nacimiento. Es decir, que tú, por tu nacimiento, tienes una determinada posición en la sociedad. Cada grupo forma parte de un conjunto jerárquico y constituye para sus miembros el límite máximo de su interacción. Dicho en otros términos, si el individuo está insertado en una casta por su nacimiento, ocupando una determinada posición, su red de relaciones se limitan al círculo que presenta dicha casta. Una casta puede ser definida como una red de interacciones al mismo nivel de estatus. Las interacciones abarcan desde los contactos sociales informales hasta el matrimonio, pasando por aspectos tales como los basados en la ocupación, los económicos, los políticos, los rituales y los de amistad. Dicho en otros términos, la casta constituye nuestro horizonte existencial en todas sus dimensiones y es donde desenvolvemos nuestras interacciones. Casta que nos da una determinada posición ligada, como decía al principio, al nacimiento. Después nos encontramos con el sistema despótico oriental, que generalmente se suele atribuir a los grandes imperios antiguos. Pensemos, por ejemplo, en el caso del imperio asirio, el imperio babilónico. Punto de partida: la ausencia de la propiedad privada de la tierra. No existe propiedad privada. Dominio de una minoría política sobre la totalidad de los ciudadanos. Dicho en otros términos, existe una élite muy concreta que es la que detenta el poder. Especial papel, como consecuencia de las necesidades de extensión y características del territorio, de la función de organizadora de obras públicas en la conformación del Estado. Insisto, recordemos el imperio asirio o el imperio babilónico, algunos de ellos reflejados en muy buenas películas de Hollywood. Digamos que se dedican a la realización de grandes obras hidráulicas, sobre todo para satisfacer las necesidades de subsistencia y de alimentación, y a través de estas grandes obras hidráulicas es como se configura el propio Estado. También, por último y como rasgo distintivo, nos encontramos con una concentración de poderes. Apenas hay fragmentación en la división en el sistema de poder. Por lo tanto, elementos centrales del sistema despótico oriental. Por una parte, no existencia de la propiedad privada. 2, existencia de una élite muy concreta que detenta el poder. Y 3, no fragmentación de este propio poder. A continuación nos encontramos con el sistema estamental. Con el sistema estamental, si lo tuviéramos que ubicar temporalmente, históricamente, lo haríamos coincidir con nuestra Edad Media. Es el antecedente más concreto, más inmediato del sistema de clases. El feudalismo puede ser descrito como un sistema piramidal del poder político uninominal de base territorial. En ellas, el poder político del monarca descansa en el establecimiento de una serie de relaciones de vasallaje por las que la nobleza establece unos compromisos de lealtad y dependencia. A su vez, mantiene en su territorio una red propia de vasallaje y una población activa fijada en la tierra. ¿Por qué decía con anterioridad que el sistema estamental es a Occidente lo que el sistema de casta es a Oriente? En el sistema estamental nos encontramos con la división de la sociedad en estamentos: nobleza, clero y pueblo. Uno se ubica en un estamento por su nacimiento. Pasar de un estamento a otro es bastante difícil. Aún más, la mayor parte de las relaciones, tanto formales como informales, que cada uno realiza, tienen lugar dentro del propio estamento. Esta sociedad estamental entrará en declive con esas revoluciones políticas, económicas y culturales que se ubicaban, como decía al principio del tema, en los inicios de la modernidad. Y por último nos encontramos con el sistema de clases. ¿Qué es la clase social? La clase social es un conjunto de relaciones sociales que definen una situación objetiva dentro de la sociedad. Estas relaciones son variables de acuerdo con la organización social de la producción. Las clases se relacionan o se superponen, formando un sistema de clases. La posición de las diferentes clases en la estructura social está determinada por su relación con los medios de producción y con el mercado. Quizás en esta última afirmación estemos siendo excesivamente deudores del pensamiento marxista,
porque digamos que la posición de un individuo efectivamente está ligada a su papel con respecto a los medios, pero también a las funciones que desempeña, que le llevan a adquirir un determinado estatus. El sistema de clase es el que encontramos en las sociedades avanzadas, cuando hablamos de clases superiores, clases medias, clases inferiores, proletariado. Estamos hablando de relaciones entre individuos que ocupan determinadas posiciones ligadas a eso, a su relación con los medios de producción. Pero hay que tener en cuenta también que las funciones que cada uno desempeña dentro de la sociedad le llevan a adquirir un determinado estatus, un determinado prestigio que le hace ocupar una determinada posición. El sistema de clases no es un sistema estático, sino que al contrario es un sistema dinámico y podemos encontrarnos periodos, concretamente en el siglo XX y comienzo del siglo XXI, en los cuales han dominado las clases medias, se han reducido las clases proletarias. Quizá en estos últimos momentos de crisis económica lo que estemos asistiendo es a un proceso de dualización en el cual la élite queda cada vez más restringida mientras las clases medias se erosionan y aumentan lo que podríamos denominar las clases bajas. Y esta ha sido nuestra clase magistral sobre los distintos sistemas de estratificación. Nuestro punto de partida fue considerar la desigualdad como un elemento inherente de todas las sociedades. En segundo lugar, ver cómo la modernidad ofrece una nueva visión sobre la desigualdad. Por una parte, clasificándola en desigualdad de carácter natural o físico y por otro lado, desigualdad de carácter moral o político. Y a continuación hemos visto los distintos sistemas de estratificación, sistemas que tienen lugares geográficos, periodos históricos muy concretos. En nuestras sociedades avanzadas estamos ante el sistema de clases, un sistema que está sufriendo en los últimos tiempos unas profundas modificaciones.